Buen día, le saluda Telémaco Talavera. La salud de las personas está estrechamente vinculada a la salud de los alimentos que consumen y a su vez vinculado a la salud del medio ambiente. Es importante destacar que el tipo de alimentación ha ido cambiando en algunas veces para bien y otras veces para mal. Sin embargo, es importante hacer una referencia a cómo ha evolucionado desde el punto de vista agropecuario principalmente la producción de alimentos en el mundo y la exigencia de los consumidores en general para los mismos. En este caso, lo primero que cabe preguntarse es ¿de qué se alimentan los empresarios industriales en el mundo? ¿De productos industriales? Por supuesto que no. Se alimentan de productos agropecuarios y cuando más, agroindustriales. El oxígeno que respira proviene de las fábricas o de las empresas. No, proviene normalmente de los árboles y sobre todo de las reservas forestales del mundo. Es importante, entonces, desde ese punto de vista, conversar de qué se alimenta el mundo. Hay múltiples tipos de alimentos, animales, vegetales, de aguas dulces, de aguas saladas, dependiendo la disponibilidad de los mismos y dependiendo también los hábitos, tradiciones y costumbres. Eso puede ser carne roja, carnes blancas, frutas, verduras, vegetales diversos, granos, alimentos preparados o procesados de diferente manera, lácteos, etcétera. Sin embargo, hay que destacar que ha evolucionado la forma en que se producen los alimentos. Durante la llamada Revolución Verde, que incluso dio lugar a un premio Nobel de la Paz, en este caso Norman Borlaug, en 1970, un investigador sin duda alguna, un científico, pero que promovió la Revolución Verde para aumentar la productividad de alimentos en el mundo para combatir el hambre. Pero ese aumento de la productividad fue a costo en gran medida de severa contaminación ambiental, de contaminación de los suelos y de contaminación e intoxicación de las personas mismas que trabajaban en el campo o que consumían esos alimentos. Entonces, era común en ese momento el uso de maquinaria agrícola y entre más grande era el tractor y entre más maquinaria se utilizaba, se consideraba el productor más moderno. El uso de agroquímicos diversos, bombas de mochila para asperjar productos, muchos de ellos altamente tóxicos o combinación de productos para combatir las plagas o enfermedades, el uso de aviones para fumigar o asperjar, y muchas veces se asperjaba también a los que estaban trabajando como llamados como banderilleros o las poblaciones vecinas, se contaminaba la agua, los suelos, aguas superficiales, aguas subterráneas, etcétera. Y en ese tiempo, quien andaba arando su tierra con bueyes o utilizaba la conocida labranza mínima y cero labranza, era considerado un productor atrasado, menospreciado. Afortunadamente las cosas cambiaron y los que eran ya los productores que labraban su tierra con bueyes o utilizaban labranza mínima y mejor aún labranza cero, entonces ya eran considerados y son considerados agricultores que conservan, preservan el medio ambiente. Y hay diferentes tipos, digamos. Lógicamente que esa producción monocultivista de alta demanda de maquinaria, insumos, eh, que degradaba los suelos, el ambiente y la salud misma, aunque producía volúmenes más grandes, fue cambiando por una agricultura con un enfoque de sistema, por una agricultura más diversificada, por una agricultura más ecológica, donde ya no era un tema de monocultivo, sino la diversidad de cultivos que se tienen en un área determinada, incluso pasando a los llamados sistemas agroforestales, donde se combinan cultivos con árboles, animales, etcétera, para poder tener más calidad de los alimentos producidos, tanto de origen cárnico como vegetales, pero también
más salud para el ambiente. Pero en las ciudades mismas ha ido evolucionando y lo que vemos ahí son fotos reales de edificios que tienen una alta densidad de plantas. Algunas son ornamentales, pero también plantas de consumo humano, vegetales sobre todo. Los llamados invernaderos, aunque no en todos los casos son invernaderos, porque no en todas partes hay invierno. La acuicultura, que combina la producción de vegetales con la producción de peces para tener una fuente de vegetal y una fuente de proteína, en este caso de peces, y reciclar el agua para con los residuos producidos por la nutrición de las plantas, poder también alimentar a los peces. Un sistema excelente que puedes tenerse incluso a nivel domiciliar en aquellas casas que tienen espacios mínimos para poderlo hacer. Pero ahora incluso también se usan los drones. Se han usado los drones para poder monitorear, e incluso para poder atajar, etcétera. En el caso de la ganadería, y es que voy a poner el ejemplo de la ganadería vacuna, pero igual pasa con la ganadería porcina, ovina, etcétera. En el caso de la ganadería vacuna, con la cual estoy más familiarizado, por supuesto, pues hay vacas lecheras de diferentes razas que producen leche con diferentes concentraciones de grasa, enzima, etcétera, y diferentes productos lácteos, una diversidad enorme de productos lácteos. También hay razas de carne donde varía la calidad misma de la carne. Claro, la calidad está vinculada a la alimentación, está vinculada a la edad, está vinculada a la raza del ganado utilizado. Por ejemplo, las razas de color más claro, blancas, se utilizan en climas donde la temperatura es más elevada, como el Brahman, el, del, del Or, etcétera. Pero la raza Angus, por ejemplo, que son de color negro o rojo, se utilizan más en países con temperaturas menores, pero que tienen también alta calidad de carne. Y la carne está vinculada, digamos, no solamente al tipo de grasa, sino a la distribución de la grasa en la carne. Pero también hay carne, hay animales que se conocen como doble propósito, que producen una buena cantidad de leche, una buena cantidad de carne, menos leche que las puramente lecheras y menos carnes que las puramente de carne, pero que producen importantes cantidades de leche y carne. Entonces se llaman razas de doble propósito. Por ejemplo, las que ven ahí son las llamadas Girolando, pero también, digamos, hay unas, sobre todo en las condiciones tropicales, que no dan ni leche ni carne, como decimos, lo que dan es lástima, porque realmente las condiciones de manejo que se encuentran son tan deplorables que padece hambre las personas y padecen hambre los animales también. Pero también están las producciones en altas concentraciones, como los llamados feedlots, en pequeñas áreas de producción de altas cantidades de carne porque se concentran animales con alimentación. Pero también, digamos, tenemos ahora nuevos métodos de producción y de reproducción. La inseminación artificial que se ha venido utilizando por mucho tiempo y que permite seleccionar sobre todo el semen proveniente de machos, en este caso toros, o caballos o cerdos, etcétera, de mejor raza, para mejorar la calidad genética y por tanto la producción y productividad de carne, la calidad de los animales si se trata de caballos, etcétera. Pero también se utiliza el trasplante de embriones, donde se superovulan a una vaca y una vaca de gran calidad puede producir ya no solamente, digamos, un ternero cada año, cada 2 años, sino que puede producir una cantidad muy alta de embriones que luego se ponen en otras vacas de menor calidad que una especie de vientre de alquiler. Pero bueno, estas son tecnologías que de mayor desarrollo, pero que ya también están ampliamente difundidas y que tienen un potencial muy grande. En el mundo también existen los llamados cultivos transgénicos, que hay toda una polémica sobre los mismos porque se utilizan para reducir el uso de agroquímicos, aumentar la productividad, pero también eh, se dice que pueden tener efecto alergénico o puede generar dependencia a ese tipo de semillas por los productores y productoras, etcétera, etcétera. Están los llamados cultivos biointensivos, donde realmente se trata de revertir normalmente el manejo que se ha hecho de los suelos con poca vegetación, alta compactación y tratar de generar
una lógica diferente desde el punto de vista biológico. Y lógicamente también ahora en el mundo entero se trabaja con la llamada trazabilidad, donde un consumidor, indistintamente la parte del mundo en que esté, con solo hacer uso del código de barra, puede dar un seguimiento, trazabilidad. Es un seguimiento a la parte de producción, reproducción, manejo del animal, pero también de cultivos ahora, pero también no solamente el animal, sino también en los mercados, de dónde proviene, qué país fue importado, cuánto tiempo tiene que haber sido producido, etcétera, etcétera. Trazabilidad, un seguimiento de todo el proceso desde antes de la producción, producción y comercialización para generar más confianza en los productores y productoras. Claro, esto es lo que tienen la posibilidad de hacerlo, porque hay miles de personas en el mundo que comen lo que sea, cuando sea y con la calidad que sea, porque simplemente padecen hambre. Bueno, ahora con el desarrollo, sobre todo con la cuarta revolución industrial, del desarrollo de la confluencia de la biotecnología, la nanotecnología, la conotecnología y la infotecnología, ya el mundo ha cambiado y ahora también se está utilizando mucho para la producción y comercialización todo lo que es la tecnología. Por ejemplo, la clonación de plantas, que se llama cultivo de tejidos, permite producir plantas homogéneas, muchas veces libres de plagas y enfermedades, etcétera. Y yo creo que a esta altura hay capacidad genética, hay capacidad científica y tecnológica para clonar, al menos físicamente, un ser humano, porque la parte de la vivencia, eso no se puede clonar. Pero sí se puede clonar físicamente, pero no se hace por razones éticas, aunque no sería raro que de repente apareciera ahí una réplica de cualquiera de nosotros, ojalá que no, ¿verdad? Pero bueno, aquí esto ya se hace en muchos países. En la universidad a la cual yo era rector, había un centro de especialistas y tiene una serie de ventajas, pues la producción en serie de plantas homogéneas, etcétera. También de animales se puede hacer. Ahora, ya con la tecnología de información y comunicación, se pueden ver los insectos ya no solamente en las cajas entomológicas como cuando nosotros estudiábamos, sino también los insectos en 3D. Ya no basta hacer la disección de un insecto como nosotros hacíamos cuando estudiábamos agronomía, sino que también se pueden ver ya las disecciones en formato 3D, etcétera. Se pueden estudiar los perfiles de suelo de manera mucho más fácil y lógicamente que eso complementarlo con el estudio de campo. Ahora, por supuesto, el uso de la eh, realidad aumentada y la realidad virtual es de gran importancia para el estudio de paisajes, para el estudio de suelo, para el estudio de los cultivos, para el estudio de las plagas, el estudio de los fenómenos agroclimáticos, etcétera, predicción de cosecha, una serie de cosas, múltiples usos que tiene la realidad aumentada, la realidad virtual y, por supuesto, ahora todo lo que tiene que ver también con la inteligencia artificial, la robótica, etcétera. Ahora es mucho más fácil, digamos, hacer los estudios de plagas, enfermedades y tomar las medidas pertinentes para aumentar producción, productividad, mejorar calidad, reducir el daño ambiental, etcétera. Ya los tractores, muchos de los tractores están siendo ya dirigidos eh, utilizando el geoposicionamiento que permite ya distribución de agroquímicos, de fertilizantes, etcétera, de una manera que se corresponda con las propias características del suelo y el cultivo. Y como aquí ya lo decíamos, está todo lo que tiene que ver con realidad aumentada, realidad virtual, etcétera, que tiene un enorme potencial en general, pero en el caso de la producción agropecuaria y los recursos naturales también. Se pueden utilizar todo el tema para el seguimiento y control, la fertilización, el riego con mayor eficiencia, tanto para el uso del agua como para el desarrollo de los cultivos, la detección temprana de plagas, el uso racional de herbicidas, indicadores de calidad, etcétera. Y lógicamente que también de eso se derivan nuevos desafíos para la formación de profesionales, donde ahora ya no es acumularlos de contenidos en su cabeza, sino tener una capacidad para buscar información, para sistematizarla, para sintetizarla
En eso está la clave, no en acumular conocimientos, sino en llegar a la información y poder procesarla, tener una elevada capacidad de comunicación oral y escrita, tener elemento dominio fuerte de la lógica, no de la matemática, sino de la lógica matemática y habilidades numéricas para a aprender siempre, eso es importante. Los conocimientos básicos muy consolidados, igual para aprender siempre de los fenómenos, de los procesos como la física, la química, la biología, fisiología, estadística, ecología, los principios y potencial de la biotecnología, nanotecnología, infotecnología, tecnología aplicada a la agricultura. ¿Cómo se puede aplicar? No es aprender de memoria porque eso está, sino cuáles son los principios y que pueden irnos haciendo las adecuaciones para sus propias realidades y ir adecuando también los conocimientos a la tecnología disponible, los principios que rigen el funcionamiento de los sistemas productivos, no de un cultivo en particular, sino de un sistema productivo, visto desde una perspectiva económica, social, ambiental, la productividad, rentabilidad, etcétera. Visto el enfoque sistémico y visto de una manera holística e integral. Ya ahora las características fundamentales de los sistemas productivos y rubros específicos. No tiene mucho sentido aprenderse de memoria las razas, los colores, etcétera, sino cuáles son las características que deben de tener la raza que vamos a utilizar o la combinación de raza o cómo se hace. Eso es importante para poder tomar las decisiones adecuadas. Y esto va vinculado a lo que ahora decimos, que también debe de haber una sólida formación práctica, pero ya no es la formación práctica entendida solo como la destreza manual, sino como la capacidad de trabajar en equipos reales y virtuales con personas profesionales, productores, consumidores de todo el mundo para indagar, para investigar, para buscar soluciones, desarrollar innovaciones, para buscar y sistematizar información, para dirigir, desarrollar liderazgo, capacidad de tomar decisiones, no por la acumulación de conocimientos, sino por la capacidad de llegar a la información, sistematizarla y adecuarla a una realidad concreta. Y aquí también vale la pena mencionar algunos casos específicos de los que yo conozco, pero esto varía en el mundo entero porque dependiendo los cultivos, dependiendo la condición ambiental, etcétera, en los manejos. Pero, por ejemplo, en el caso del café ha habido que se consume en el mundo entero, no solamente donde se produce. Creo que el café tiene una lógica económica, una lógica social y una lógica ambiental en el mundo entero. Hay países que no producen ni un grano de café, pero son altos consumidores de café. Por ejemplo, el café ha tenido una plaga que se llama la broca del café que perfora el grano del café. Hay métodos químicos, pero también hay métodos agroecológicos de control de esas plagas. O lo que ha afectado, que es el gorgojo descortezador del pino, y el gorgojo del pino, el gorgojo descortezador del pino, que sobre todo en el caso de Honduras y Nicaragua afectó cientos de miles de hectáreas de bosque, que a su vez al ser afectadas por el pino se facilitaba los incendios forestales, pero también esto hay en el Norteamérica. Y eso, como digo, daña las plantas, pero favorece los incendios forestales causando estragos al ambiente y a las personas inclusive. La roya es una enfermedad producida por un hongo que en países como Nicaragua y muchos países llevó a generar una elevada deforestación porque se creía que los árboles podrían ser hospederos y propagadores del hongo. Y sin embargo, el hongo de todas maneras se diseminó por todas partes, pero se han ido desarrollando variedades tolerantes y resistentes a esta enfermedad, que no ha sido tan letal como si es la broca, que afecta directamente al grano, etcétera. Pero también, digamos, hay muchas plagas, los chinches, muchas plagas en el mundo que afectan los cultivos, muchos insectos, y muchas enfermedades también. Pero también están los animales, como los jabalíes, que hay países en que se han reproducido tanto que pasan a tener daños severos, o las ratas y ratones, las aves como las palomas, o en África que han habido severas afectaciones. Y también aquí cabe mencionar, por ejemplo, algo que yo siempre decía.
Nicaragua y muchos países consumimos mucho repollo en ensalada, sobre todo. También hay otra forma, pero fresco. Sin embargo, uno va al mercado y trata de encontrar un repollo que no esté perforado, que esté sano, hablando del consumidor, porque ahí tiene diferentes enfermedades, pero hay una plaga muy característica del repollo que es la Plutella silostela. Y entonces los productores muchas veces hacen uso de aplicaciones, asperjan frecuentemente con insecticidas altamente tóxicos para poder eliminar las plagas, en este caso la Plutella silostela, y que el repollo al llevarse al mercado no esté perforado y tenga una mejor comercialización. Pero ¿qué sucede? El repollo se ve sano, no tiene la larva, pero tiene muchas veces altas concentraciones de insecticidas y se consume fresco, pero aunque se consumiera cocido, como no es un producto biológico, sino un producto químico, muchas veces no se degrada. Entonces, alguien puede decir, estoy comiendo sano, estoy comiendo repollo, pero lo que está ingiriendo en algunos casos, no digo que en todos los casos, son altas concentraciones de productos químicos altamente tóxicos. En ese caso, aunque pudiera parecer exagerado, pudiera ser menos dañino para la salud consumirse una larva de Plutella silostela que consumirse un repollo con altas concentraciones de agroquímicos altamente tóxicos, donde incluso los productores algunas veces hasta los camiones mismos donde va transportando el repollo los perran. Y todos estos agroquímicos pueden dañar la salud, pueden también ser una fuente de enfermedades diversas, gastrointestinales, de la sangre, incluso producir eh, enfermedades o favorecer, ¿no? Producir, favorecer enfermedades como el cáncer. Yo incluso cuento una anécdota personal cuando estaba joven y trabajaba en el campo con mi padre y hermanos, en una ocasión asperjando maíz para una plaga que se llama cogollero, con un producto cuyo nombre comercial es Tamarón, que es medianamente tóxico, pero con varias horas de exposición me intoxiqué porque había viento y llegué a mi casa prácticamente a rastras, sin, sin poder ver nada. Y mi madre me dio, no sé si leche o algo, aunque la leche se dice que no es recomendada para cuando es intoxicado con productos como el Tamarón. Pero mi madre me dio algo no recuerdo exactamente qué, y me ayudó a recuperarme porque realmente tenía un nivel de toxicidad elevado. Bueno, pero el mundo ha cambiado. También, por ejemplo, hablando de España, el cerdo ibérico, de, ma- eh, el jamón ibérico de mayor precio, de mayor calidad, no es el que se produce en altas concentraciones, sino el que tiene alimentación de bellotas por los cerdos y entre mayor porcentaje de bellota consuman de la alimentación total, se considera el jamón de mayor calidad. Entonces, en este caso, los cerdos liberados en las dehesas consumiendo bellotas y si tienen un 50, 75 y hasta 100% que es ya el de máxima calidad, entonces tiene mayor precio, pero también hay países como Francia, por ejemplo, donde se producía, que es de los mayores productores de huevo de Europa, donde producían huevos con gallinas prácticamente hacinadas en jaulas. Se ha ido cambiando la legislación para prohibir la alta concentración de gallinas en pequeñas jaulas y favorecer el consumo y los precios de gallinas producidas en ambientes más abiertos, más naturales. En este sentido, pues nosotros sabemos que la calidad de la carne y la calidad de los huevos no es igual de gallinas y pollos producidos en altas concentraciones que en el campo. Claro, cuando crecen abiertamente, normalmente la tasa de crecimiento es menor, pero la calidad es mayor, la calidad visual y la calidad nutritiva, porque también todo esto está vinculado a lo que ahora se maneja como la salud y bienestar animal, ya no solo la salud animal, sino el bienestar animal, que también se toma muy en cuenta actualmente para poder tener mejores precios, mejores consumos. ¿Por qué? Porque se considera el animal un ser vivo, pero además porque la calidad es diferente. Entonces, amigos y amigas, es importante, pues digamos, cómo ir evolucionando, es importante que vamos a depender siempre, aunque ya se pueden producir carnes, por ejemplo, eh, de manera artificial, sin embargo, yo espero al menos
que se siga aumentando la producción, productividad, calidad de los productos, mejorando la distribución, mejorando la calidad de los alimentos para el consumo de las personas, pero para la salud de las personas, pero también para la salud ambiental, cambiando el enfoque de un enfoque monocultivista, de un enfoque de rubro a un enfoque de sistema y mejorando la condición de los cultivos, pero también de los suelos, reduciendo la compactación, reduciendo la escorrentía, aumentando la cantidad de materia orgánica y por tanto la vida de los suelos, reduciendo las plagas, porque también hay que destacar que hablando de salud de las plantas, cuando se aplica un insecticida para matar los insectos plagas, también se matan los insectos que no son plagas y que combaten a las plagas conocidos como insectos benéficos. En un equilibrio natural se rompe el equilibrio natural cuando uno aplica un agroquímico, pero que también puede ser alterado por los cambios climáticos, como lo que actualmente sucede cuando se elevan las temperaturas o se baja mucho, pero en este caso, con el cambio climático que se implica el aumento de la temperatura promedio, así cambian las enfermedades, pero también cambia la dinámica de las plagas, cambia la productividad de los cultivos, etcétera. Todo eso puede cambiar en cuanto a los cultivos. Claro, también en la parte ambiental, por ejemplo, el oxígeno que se respira en las ciudades normalmente no proviene de las ciudades, sino que proviene de los árboles, de las reservas forestales, etcétera, y de los pulmones del mundo que hay. Entonces, es importante también, digamos, que cuidemos la alimentación, que cuidemos la salud. Como digo, aunque no hay, existen evidencias directas, pero sí de incidencias, pero sí que pueden facilitar la aparición de diferentes enfermedades, incluyendo enfermedades tan críticas y letales como el cáncer, que pueden ser afectados por esto. Una vez más, amigos y amigas, un gusto saludarles. Esto es una información muy general, sobre esto uno puede hablar días y horas, y más aún si uno es profesional del agro como yo, o que crecí en el campo también. Y les digo, pues que se suscriban a este canal, que lo compartan, que le den like y que también presionen la campanilla para que tengan nuevos productos, pero hablar de alimentación es hablar de salud también. Y por eso es que hemos abordado también este aspecto tan importante el día de hoy. Un fuerte abrazo para todos y todas.